En el siglo XIX España perdió todas las colonias de ultramar y más, bueno, las últimas en 1898, Cuba, Filipinas y Puerto Rico, y bueno, las que se vendieron, las islas de Guam y Carolina. Y bueno, lo único que le quedaba a España en torno a colonias era en África, que era el protectorado de Marruecos, el IFNI, que hubo una guerra ahí, eh, también el Sáhara, que es un problema en la actualidad, a nivel ya no solo de España, sino internacional. Y luego también Guinea Ecuatorial. España perdió la mayoría de su imperio colonial en el siglo XIX, Cuba, Puerto Rico y Filipinas en 1898 y la independencia de América Latina a principios del siglo XIX. En el siglo XX le quedaban solo cuatro colonias, es decir, que poseía bajo su control en África, que era Guinea Ecuatorial, Ifni, Sáhara Occidental y el Protectorado de Marruecos. Poco a poco esta presencia en el continente africano se fue desvaneciendo, siguiendo pues, con la política descolonizadora que le impuso la ONU, no solo a España, sino al resto de países europeos. La cronología de los hechos fue la siguiente. El 7 de abril de 1956 produce la independencia de Marruecos. En 1958 el resto de colonias se convierten en provincias, tratando de impedir la descolonización. El- la dictadura franquista no se dio cuenta que al final, por las presiones de la ONU, poco a poco iban a declararse estados independientes sin hacer como nuevos estados dentro del tercer mundo. El 12 de octubre de 1968 se declaró la independencia de Guinea Ecuatorial. El 4 de enero de 1969 se firmó el Tratado de Retrocesión del territorio de Ifni a Marruecos, se lo entregó. Y bueno, pues en noviembre de 1975 se entregó el Sáhara Occidental a Mauritania y Marruecos. Al final, bueno, pues todas estas colonias durante los últimos 20 años, España, bueno, pues fue cediendo y también por las presiones de la ONU, pero que no solo era hacia España, que era el resto de países de Europa. Es decir, que España no estaba ajena a las peticiones al final de Naciones Unidas. Pero los saharauis no aceptaron ese acuerdo y en 1976 el Frente Polisario proclamó la República Árabe Saharaui Democrática, reconocida por la Organización para la Unidad Africana, y se lanzó una guerra de liberación. En 1979 Mauritania renunció a sus derechos sobre el Sáhara, pero Marruecos no solo no renunció, sino que se anexionó los territorios abandonados por Mauritania. El problema del Sáhara continúa y ahí la ONU, igual que en Palestina, deberían de llevar a cabo presiones sobre las potencias principales. Y luego España, que ha sido colonia del Sáhara Occidental, debería de también meter presión, porque si no puede provocar un conflicto, a lo mejor entre Marruecos y el Sáhara, o a lo mejor que España también se vea inmiscuida, o que Estados Unidos entre en conflicto. Entonces, la solución, y yo que tengo el grado de historia, es que la ONU meta presión al resto, a las principales potencias eh, mm, destacadas, que son Estados Unidos, que está ahí Rusia, China, bueno, todo ello. Porque son al final las que las más importantes y las que al final tienen el manejo económico, político y social internacional. Y son al final las que están en el punto siempre de fricción, como ha sucedido desde la Guerra Fría. Entonces ahí hay presiones, porque claro, lo que no es normal es lo que está haciendo Rusia de invadir un país soberano, mm, porque no tiene mucho sentido, pero China también tiene ansias, o Estados Unidos lo mismo, y al final el problema es que hay tanto interés personal de cada potencia eh, destacada que lo único que miran es sus objetivos, sino un objetivo más o menos de paz. Pero claro, que es que a veces la paz es muy difícil. Pero ojalá se pueda llegar a un acuerdo de lo que está sucediendo en la Franja de Gaza entre Israel y Palestina y se pueda solucionar lo del Sáhara y se puedan solucionar otros conflictos, porque si no, sobre todo más lo de la invasión de Ucrania también, que pueda poco a poco solventarse y ponerse fin pues, de un pacto, tregua o algo parecido, pero que lo más importante es salvar y ayudar incluso a al ciudadano de a pie. La mayor parte de los países que forman parte del tercer mundo fueron colonias de alguno de los imperios europeos.
Por eso, la colonización es uno de los factores que explica el subdesarrollo, aunque es preciso matizar esta afirmación según los casos. Vale, sí se puede matizar, se puede decir, pero en realidad Europa cuando llegó allí en el siglo XIX, en África, en Asia, y a lo mejor también en América en la Edad Moderna, pues se aprovecharon de los recursos que tenían esos países. Finalmente, cuando se marcharon, ha habido problemas de suministros, más importantes sobre todo para la alimentación humana, en eso, sobre todo en los países de África y Asia, muchos de ellos. Y luego también es verdad que los gobiernos, pero los gobiernos no quiere decir que haya corrupción solo en África o que haya regímenes unipersonales. No, eso no es, eso puede provocar también un conflicto, pero lo más problemático son la economía, la industria, es decir, las infraestructuras y el comercio. Porque si no hay alimentación, no hay infraestructura para sanidad o para curar heridas o para curar enfermedades, es imposible que en los países que están en subdesarrollo o en vías de desarrollo pues, puedan obtener más recursos. Y Europa también debería hacerse mirar un poquito porque lo que hizo es todo lo contrario. En vez de ayudarles fue expropiarles todos los recursos que tenían. Entonces, ahora vienen los problemas. Claro, si vienen los problemas es cómo puede ser que haya a lo mejor en África lo que está sucediendo, que venga a lo mejor una infección y que luego pues, otra vez pase pues un simple problema, a lo mejor como pasó con el coronavirus en Asia, con China, pero es que también puede pasar con lo que pasó con el ébola en un país de África. Me acuerdo yo, porque no se ayuda al ciudadano de todos los países africanos y de la mayoría o la gran mayoría de países asiáticos. Y con ello finalizo. Si os ha gustado al final la explicación un poco de las colonias españolas y esa descolonización y subdesarrollo, pues darle a like, suscribiros y comentar. Saludos, adiós.